¿Alguna vez has pensado en perder todo lo que amas y aún así mantener la fe? Esta no es solo una historia antigua, sino una jornada inspiradora que cuestiona nuestras creencias más íntimas. Ven y conoce los secretos de Job, un hombre que enfrentó adversidades inimaginables y, aún así, mantuvo su fuerza y fe inquebrantables. Acompáñanos y descubre cómo esta antigua historia aún impacta nuestras vidas hoy en día. Job era una persona íntegra y justa, dedicada a una vida moral y con una relación sólida con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Vamos a descubrir juntos cómo esta historia antigua sigue teniendo un impacto poderoso en nuestras vidas hoy. Pero antes, suscríbete al canal y activa el botón de notificación para que YouTube te avise siempre que se publique un nuevo video en el canal. Comencemos. Job era intachable, honesto, temía a Dios y evitaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchos siervos. Era el mayor entre todos los pueblos del oriente. Los hijos de Job solían hacer fiestas en sus casas durante los cumpleaños y siempre invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Después de estos días de celebración, Job realizaba un ritual de purificación para sus hijos. Muy temprano por la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno, pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica constante de Job, como se describe en el libro de Job, primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios elogió las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás argumentó que Job era justo solo por causa de las bendiciones de Dios. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de andar por toda la tierra y de recorrerla. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás replicó, ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? ¿No has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños se han extendido por la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se encuentran en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 a 10. Satanás desafió a Dios, diciendo que si Job sufriera, él terminaría maldiciendo a Dios. Dios permitió que Satanás probara a Job, pero le prohibió que le quitara la vida. Extiende tu mano y toca todo lo que posee, y seguramente te maldecirá en tu rostro, dijo Satanás. Está bien, respondió Dios, todo lo que posee está en tu poder, pero no toques su vida. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos están descritos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 noticias terribles en un solo día, informándole que sus ovejas, siervos y 10 hijos habían muerto debido a invasores y desastres naturales. Mientras sus hijos e hijas estaban festejando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó a Job y dijo, los bueyes estaban arando, y los asnos pastaban cerca, cuando los sabeos atacaron y los llevaron. Mataban a los siervos a espada, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras él aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los siervos, y yo fui el único que escapó para contártelo. Antes de que éste terminara, otro mensajero llegó y dijo, los caldeos formaron 3 grupos de ataque, dieron un ataque sorpresa a tus camellos y los llevaron. Mataban a los siervos a espada, y yo fui el único que escapó para informarte. Otro mensajero llegó diciendo, tus hijos e hijas estaban festejando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando un viento fuerte vino del desierto y golpeó los 4 rincones de la casa. Esta se derrumbó sobre ellos, y todos murieron. Yo soy el único que escapó para contártelo.
Estos trágicos eventos están descritos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 a 19. En su luto, Job rasgó sus ropas, se rasuró la cabeza, pero aún así alabó a Dios en sus oraciones. Dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Esta respuesta de Job está en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás volvió al cielo, y Dios permitió que lo probara nuevamente. Esta vez, Job sufrió con terribles heridas en la piel. Su esposa intentó convencerlo de maldecir a Dios y desistir de la vida, pero él resistió y soportó el sufrimiento. Dos tramas se desarrollan simultáneamente, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son reflejos de lo que ocurre en el cielo, similar a la guerra en la tierra después de un conflicto celestial descrito en el libro del Apocalipsis. Elifaz, Bildad y Zofar, tres amigos de Job, vinieron a consolarlo, sentándose con él en silencio durante 7 días, en respeto a su luto. En el 7º día, Job finalmente habla, iniciando un diálogo donde cada uno de los 4 hombres describe poéticamente sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea nunca haber nacido, sintiendo que su vida solo aumenta su dolor. Elifaz responde que Job, que antes consolaba a otros, ahora admite que nunca comprendió realmente el sufrimiento de los demás. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser causado por algún pecado que él cometió, y recomienda que busque el favor de Dios. Bildad y Zofar están de acuerdo en que Job debe haber hecho algo malo para merecer tal castigo de Dios y sugieren que él demuestre un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos. Zofar, aún más severo, insinúa que Job merece incluso más dolor del que ha recibido por sus supuestos errores. Job reacciona a estos comentarios, irritado, llamando a sus amigos médicos inútiles que disfrazan su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Mis oídos han oído y entendido esto. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras, todos son médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas según sus acciones, cuando él podría fácilmente corregir o perdonar esos actos. Job se pregunta, ¿cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, ya que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana? Además, las palabras de los humanos no pueden convencer a Dios. Job admite que ni siquiera se conoce lo suficiente como para defender su caso ante Dios. Job desea a alguien que pueda mediar entre él y Dios, para evitar la condena al Sheol, el inframundo. Él cree que en el cielo hay un testigo, un redentor, que atestiguará su integridad. En el capítulo 19, versículo 25, declara: «Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». Y en el capítulo 16, versículo 19, dice: «Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas». El sufrimiento se vuelve insoportable para Job, dejándolo amargo, ansioso y asustado. Lamenta la injusticia de que Dios permita que las personas malas prosperen, mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere confrontar a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Él cree que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide buscarla, temiendo a Dios y evitando el mal. Eventualmente, Dios interviene en el diálogo. Durante sus discursos, Job pidió a Dios 36 veces que hablara con él. Finalmente, su deseo es atendido. Dios habla con Job 2 veces, cada vez en medio de una tormenta. Hay un cierto humor en la manera en que Dios se dirige a Job. Dios recuerda a Job que Él es el creador de todo. Describe su impresionante obra de crear y sostener el mundo,
preguntando a Job si podría igualar ese logro. Dios termina preguntando si Job tiene la posición para juzgarlo, mostrando que es impertinente que Job crea que Dios debería explicarse ante él. Job se siente pequeño e insignificante. Finalmente responde: «Soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más nada». Dios restaura a Job sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, y sus propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo aún más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien dice que ellos no hablaron correctamente sobre Job, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades. Lo notable en las 2 conversaciones de Dios con Job es que Él aún no responde a las preguntas de Job ni le revela sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba sucediendo en el cielo, porque Dios tenía sus motivos para permitir que él sufriera. Debemos recordar que existe una diferencia significativa entre la comprensión judía y la cristiana. En los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos no veían los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Creían que la justicia de Dios debía manifestarse en esta vida, ya que tanto los justos como los malvados iban al mismo destino, el Sheol, un lugar sombrío donde los espíritus descansaban. Los cristianos, por otro lado, tienen una perspectiva diferente sobre el sufrimiento presente. Ellos ven la vida a través de la obra de Cristo, considerando el sufrimiento terrenal como insignificante en comparación con la vida en el cielo. Por lo tanto, el libro de Job hace pocas menciones sobre la vida después de la muerte. En un momento, Job afirma que encontrará a Dios después de su muerte, pero esto no es un tema recurrente en el libro y él no sabe cómo sucederá. El libro de Job tiene 2 tramas principales, la divina y la terrenal. La historia comienza con la trama celestial, una reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás, un ángel cuyo papel era relatar pecados, era el abogado acusador de Dios, viajando por la tierra para observar a los humanos. En la época de Job, Satanás se había vuelto tan cínico que creía que nadie amaba a Dios por lo que Él es, sino solo por lo que Él puede ofrecer. Así comienza un debate entre Dios y Satanás, con Satanás argumentando que las personas solo aman a Dios por interés. Dios pregunta a Satanás si ha encontrado a Job en sus viajes por la tierra. Dios afirma que Job lo ama verdaderamente, no por las bendiciones que ha recibido. Este encuentro revela algunas verdades importantes sobre Satanás. Primero, sugiere que Satanás no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, a diferencia de Dios, que es omnipresente. La mayor parte del libro de Job se concentra en la trama humana, el debate entre Job y sus amigos, y la cuestión central es por qué Job está sufriendo más que los demás. Existen 2 puntos de vista principales. Los amigos de Job creen que su sufrimiento es el resultado de algún pecado que él ha cometido, y Job cree firmemente que no ha pecado y defiende su inocencia. La estructura del libro, con sus 2 tramas, nos recuerda que nadie tiene el panorama completo para entender por qué las personas sufren. Defenderse cuando uno está en tanta miseria debe ser extremadamente difícil. Además de buscar explicaciones, todos enfrentan una pregunta mayor. ¿Puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece salir mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta. El mayor dolor de Job ayuda a aclarar la importancia de este tema. Job enfrentó un sufrimiento físico intenso. Estaba cubierto de heridas, exhausto y con un dolor insoportable. Socialmente, su apariencia y el conocimiento de la tragedia reciente lo hicieron ser aislado. Las personas evitaban pasar cerca de él e incluso los jóvenes se burlaban de él. Mentalmente,
lidiaba con la angustia de no entender por qué estaba pasando por tanto dolor, especialmente cuando su pasado no parecía justificarlo. Espiritualmente, su dolor era aún más profundo porque se sentía distante de Dios. Job clamaba, implorando a Dios que lo encontrara, hablara con él e incluso discutiera con él. Esa sensación de abandono por parte de Dios era el dolor más desgarrador para Job. El sufrimiento se vuelve mucho más angustiante cuando creemos que Dios está distante e indiferente. Cuando Job finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Dios, las cosas no sucedieron como él esperaba. Para los cristianos, el libro de Job puede entenderse a la luz del Nuevo Testamento. Dios permitió que Satanás causara la muerte de Jesús en la cruz, y Jesús mismo cuestionó: «Dios mío, ¿por qué?». Al igual que ocurrió con Job, Dios no explicó el motivo. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios experimentó la sensación de pérdida de propósito durante el intenso sufrimiento de la crucifixión. Para los cristianos, la vida no termina con la muerte. Los desafíos y sufrimientos que enfrentamos no necesitan resolverse aquí. En la versión griega del libro de Job, hay una adición que menciona que Job resucitará junto con aquellos que el Señor resucite. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final para Job. Los cristianos creen que Jesús regresará al final de los tiempos para juzgar a todos, vivos y muertos. Habrá un tribunal donde Jesús será el juez, y todos, tanto justos como impíos, comparecerán ante Él para ser juzgados de acuerdo con sus acciones. En ese momento, todo lo que Job esperó se convertirá en realidad. La justicia de Dios se hará pública para toda la humanidad. Al llegar al final de este video, después de explorar la profunda y conmovedora historia de Job, una verdadera jornada de fe, sufrimiento y redención, que no solo reflexionemos sobre este tema, sino que también desafiemos y enriquezcamos nuestra propia comprensión. Si te has sentido tocado, intrigado o cuestionando, hay mucho más por descubrir. Cada historia que compartimos ofrece una nueva oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. No te pierdas estas exploraciones fascinantes. Suscríbete ahora. Dale me gusta al video si te conectaste con la historia de hoy y cuéntanos en los comentarios cómo te impactó. No olvides compartir este video con alguien que también busca desentrañar los misterios de la vida y la fe. Juntos, continuemos esta jornada de descubrimiento e inspiración. Gracias por ver y hasta el próximo video.